Soy Ale Vidal, soy parte de Tamen Arquitectura. Mi nombre es Noel Corona y represento a la familia de CREA Arquitectos. Mi nombre es Alejandro Madrid. Soy parte del despacho Madrid Arquitectos. Hola, yo soy Javier Madrid, de Madrid Arquitectos. Hola, yo soy Raúl Romandía de Madrid Arquitectos. Hola, mi nombre es Bernardo Vieri y pertenezco a TAB Arquitectos. Hola, yo soy Rogelio Cote Esteves, soy presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo y también tengo un despacho de arquitectura que se llama Cote Esteves Arquitectura. Hablar de Hermosillo, lo que es ahora, tendríamos que hablar un poco de su historia, y lo que platicábamos es que yo veo dos diferentes sucesos o etapas en la historia de Hermosillo que definen lo que conocemos actualmente como la ciudad. Si bien la ciudad a lo mejor fue fundada en 1800 y demás, que se llamaba Santísima Trinidad del Pitiquín y luego el Pitic o Villas del Pitic, en sus diferentes etapas, no fue sino como hasta el siglo XIX, finales, que realmente se empezó a ver este crecimiento en el centro de la ciudad. Es una realidad. Hermosillo no cuenta con un centro colonial como lo conocemos en otras partes del país. Esto generó como ciertos movimientos en el centro, economías muy ligadas a los migrantes europeos principalmente, pero si queremos hablar del Hermosillo que conocemos hoy, yo veo incluso el lugar donde estamos parados como un emblema de ese cambio o de esta nueva era moderna, el modernismo, que fue en los años 40 principalmente, en el sexenio de Abelardo L. Rodríguez cuando fue gobernador, y fue cuando él se trajo a los primeros arquitectos, Felipe Ortega, Palafox, llegó después el arquitecto Gustavo Aguilar, y pues esta obra que es del arquitecto Felipe Neri Ortega, creo que demuestra mucho como tanto el Museo Biblioteca como la creación del campus de la universidad y la universidad en sí misma como un parteaguas de la modernización del Hermosillo que conocemos ahora. La derivación de todos estos complejos y toda esta arquitectura que terminó como un fin y una planeación de estos arquitectos, pues se remonta a tiempos como alrededor de 1800, cuando fue fundada en un inicio la ciudad, ¿no? Teniendo una influencia desde la península ibérica, desde los españoles, y que estos a su vez traían influencia de la parte morisca, árabe. Entonces vienen para acá, se sienta en Hermosillo, pasa esta parte de la conquista y demás, se funda el eje religioso que está pues en el centro de la ciudad. ¿Y por qué se elige esa parte como el eje urbano religioso? Pues tenemos una parte muy representativa aquí en la ciudad, que es el Cerro de la Campana, que se le conoce el Cerro de la Campana, pues por el tintineo del campanar, que al momento de construir y de golpear la piedra reflejaba el sonido, ¿no? Entonces se toma esa trama, ese eje que va paralelo al río Sonora. Claro. Tenemos por el costado oriente la Capilla del Carmen, y por el lado opuesto, alrededor de unos 4 kilómetros, está la Capilla de San Antonio, Que fue la primera. y en el centro pues tenemos la triada famosa conocida, que es pues, la Catedral Metropolitana de la Asunción, la plaza, y pues por otro lado tenemos el Palacio de Gobierno. Entonces de ahí se empieza a derivar. Obviamente esto tiene influencias porfiristas, el clásico que lo vemos. Comentamos ahorita también de la Placita Hidalgo. En un comienzo ahí era el antiguo Parián, Sí. el antiguo Parián, que después pues, se mudó, ¿no? Para Más la al parte norte. donde está ahorita. Pero esta parte se conformó la Placita Hidalgo y está enfrente del Colegio de Sonora, Radio Sonora, y de ahí es un comienzo, desde ahí empieza a derivarse, ¿no? Lo que tenemos ahora como ciudad Hermosillo. Hay una evidente situación en nuestra ciudad muy particular, porque obviamente si ves la cronología o la línea del tiempo de lo que ha sucedido en la mutación de la ciudad, la evolución de la ciudad, puedes identificar que hay muy pocos vestigios de la historia de edificaciones o de situaciones, asentamientos humanos
que hablen, perdón, de una identidad propia. Entonces está desvanecida esa parte en la ciudad, ¿no? Y hay otra situación muy interesante que ahorita que hablabas de traza urbana, Ajá. me vino a la memoria la pera del ferrocarril, de alguna manera, porque claro. Hermosillo tiene esa tendencia o influencia o ese vestigio histórico de que pertenecía a un sitio transitorio, un polo transitorio entre la parte del estado donde se podía ir a la frontera, se podía cobijar la parte de la sierra. Tiene una influencia muy interesante. Y el puerto de Guaymas. Exacto, el puerto de Guaymas, donde la gente, o vamos a hablar de la ciudad como si fuera una especie de mutación de esos ingredientes, que si remontáramos algunos otros ejemplos de nuestro México, no te encuentras propiamente una época de la historia en la edificación arquitectónica. Sí, Está ¿no? desvanecida, perdida, quizá oculta en ciertas partes o ya perdida. Pero te puedes encontrar que precisamente esas mutaciones fueron por influencias de tránsito de la historia, de tránsito inclusive hacia la parte de la frontera y de la zona serrana. La zona serrana tiene una parte muy interesante si dejamos un poquito o de manera paralela la historia, las comunidades, en este caso las etnias de nuestro estado, tienen una influencia muy impresionante en Hermosillo. Y no nomás en el tema de vivir como etnias, o sea, de rescatarse como su actividad, vamos a decir, cultural, histórica y demás, que de alguna manera están un poco perdidas, no protegidas, no protagónicas y demás. Lo que sí es interesante es que hay, vamos a decir, una intervención de esas etnias en la parte serrana y Hermosillo se va fortaleciendo, va evolucionando, va atrayendo, por ejemplo, esa necesidad arquitectónica, como mencionabas ahorita, porque ya empieza a haber migración de las comunidades de la sierra y empieza a crecer un poco más la ciudad como asentamiento, porque siempre había tenido ese transitorio del ferrocarril, de la parte de las costas y obviamente de la frontera, ¿no? Entonces, esa parte es la que hace un poco variable la percepción de cómo identificar, vamos a decir, un vestigio histórico dentro de nuestra ciudad. Sí, lo que comentas, eso tienes toda la razón, más que nada como que en Hermosillo, en general en Sonora, pasa mucho esto, ¿no? Como que se van ocultando, casi tapando las épocas más características históricas de la ciudad. Me recuerda mucho Se quedan derrumbadas. que gran parte, o incluso enjarradas, gran parte de las edificaciones más importantes de Hermosillo eran todas de ladrillo aparente, incluyendo Catedral, y todavía hay algunos, ¿no? Está el cuartel donde está actualmente la Secretaría de Educación y Cultura, está este nuevo centro cultural que acaban, la fábrica de textiles, pero como esos edificios habían muchos otros, y llegó un momento en el cual le dio pudor, ¿no? a la hermosillense, y vamos a enjarrar todo. Les puso un vestido, pues. Y llegó un momento también en el cual esta arquitectura, la del modernismo, el funcionalismo, que llegó tarde, ¿no? A Sonora nos llegó hasta los años 40. No teníamos escuela de arquitectura. A los 50 como y visión, demás, pues. que afortunadamente todavía vemos mucha, pero también en esos mismos años se decidió derrumbar mucho de lo anterior, ¿no? Entonces sí ha sido Hermosillo de alguna manera como una especie de quito y pongo, ¿no? O sea, de rumbo, de mutación y demás. ¿No? Yo en lo particular sí veo como mucha más importancia en esta época, en la del modernismo, en el lugar donde estamos, muchas edificaciones de vivienda, muchas edificaciones que todavía siguen en pie, que creo para mí sí representa o debería de representar el lenguaje arquitectónico de los arquitectos de hoy en día. ¿Por qué? Porque fueron nuestros primeros arquitectos ya hablando como profesionistas y llegaron hasta casi mitad del siglo pasado, hace muy poco, ¿no? Comparando con otras ciudades, casi todos llegaron de la Ciudad de México. Y siento yo que transitando o tratando de cuidar esa identidad que sigue siendo muy importante y que no cometamos el mismo error que ocurrió en el pasado, en el cual borremos eso mismo por querer nosotros proponer algo totalmente nuevo, ¿no? O algo disruptivo. Históricamente, pues es una lástima, ¿no? que seleccionan algunos edificios que, o sea, todos los gobiernos consideran pues que no son aptos y los derrumban, pues, ¿no? Los van derrumbando y este legado, esta legitimidad histórica pues tiende a perderse, pues porque, o sea, estás desapareciendo objetos arquitectónicos y le vas quitando esa legitimidad a la ciudad, pues es un poco triste observar eso, ¿no? Entonces, apoyo tu comentario en prestar mucha atención a lo que han venido haciendo pues nuestros antepasados.
para no cometer el error en un futuro, Sí. ¿no? Y dejar ese legado como para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Claro. Quizás ese tiene no una justificación, pero sí un motivo sociológico o histórico sociológico, porque de alguna manera al entender las comunidades, por así decir, que se dedicaban a la pesca, a la ganadería. Es que ha mutado también la actividad económica, Claro, o los mismos también. pobladores, no Claro, nomás claro. es un... Claro. sino de repente los años en los que llega la gente de la sierra, como dices. Sí. Los años en los cuales llegaron los mismos migrantes, los europeos, y no tanto los españoles, hablando de finales de 1900, los alemanes, los italianos, los franceses, que vinieron a establecerse en el centro, precisamente a vivir alrededor o muy cercano en el corredor religioso, que es el Boulevard Hidalgo actualmente. Son como diferentes momentos en los cuales llegan nuevas actividades económicas, los chinos también llegaron en ese entonces. Y Que no- como que no se va, permite el sentido y ellos de llegan con su apropiación, propia pues. idiosincrasia, con sus propios también cultura, y pues por eso cuando empezamos a ver en esos años, principios de 1900 principalmente, esos edificios que tú parece que los estás viendo en una parte, en una ciudad de Estados Unidos casi, ¿no? Algo muy anglosajón, porque muchos de estos migrantes bajaron, a lo mejor sí eran italianos, pero no llegaron muchas veces directo. Entonces, sí es cierto, no es tanto por falta de conciencia, simplemente es por cambios de dinámicas. L. Rodríguez fue gobernador después de ser presidente de la República, tenía una visión muy distinta de lo que debería ser una capital del estado, y fue cuando dijo, nos hace falta número uno una universidad estatal, una universidad de las características y tamaños de la Unison, de la Universidad de Sonora, y nos falta trazar bien la ciudad, porque hasta ese entonces llegaba hasta aquí, hasta el Colosio, ¿no? O sea, no había salido de este lunarcito, no se había expandido. Entonces fue, había huertas, trazamos el Boulevard Rodríguez, trazamos diferentes bulevares, sí, fundamos la colonia Pitic. La colonia Pitic. Y así empezaron de alguna manera a ordenar, posterior a la colonia Modelo, y todavía posterior a eso ya como una acción incluso de vivienda social, pero que creo que muy bien ejecutado, muy bien ejemplo, la colonia Valderrama. Sí. Que si te fijas, en realidad fue una política pública que en mi opinión son unas casas de muy buena calidad, de muy buen tamaño. Y después la población que llegó también otra vez de la sierra, de los tres pueblos, ¿no? De los tres pueblos olvidados, y mucha otra gente de la sierra que los fueron ubicando en las nuevas colonias del norte, y todo eso ha ido transformando. Qué interesante, arriba Tepupa, dice la canción. Arriba Tepupa. Hay que recordar. Así es. Estaba leyendo hace poquito y como que se acuñan una frase de cultura que dice, la cultura es lo que existe cuando nadie está viendo, es lo que se hace cuando nadie está viendo, ¿no? Okay. Y luego otros dicen como que la verdadera cultura o la verdadera forjación del carácter es cuando nadie realmente te está viendo, ¿no? O sea, Okay. tu carácter nace cuando nadie te está viendo, pues no realmente lo que eres, pues no lo auténtico. Y como que esa liga me llevó como a otros autores, y me acordé de Eric Fromm también, que decía, la belleza no es antónimo de lo feo, sino de lo falso. Okay. Y como que ese hilo para mí conductor, pues tiene que ver como completamente con celebrar la belleza, como celebrar la autenticidad, lo auténtico, lo original, y como que a partir de esto, para mí empezamos a hablar como de lo que es o lo que somos, ¿no? Como, Pues fíjate, ahorita escuchándote y reflexionando un poquito sobre eso, y pues en Sonora, de las famas que tenemos de que somos muy francos, ¿no? Y decías eso, y me vino así como una imagen muy reciente, ahorita que platicábamos de la experiencia de ser padre y demás, de precisamente cuando estoy en mi casa solo o trabajando, de que estás haciendo algo y de repente sí, cuando te sientes observado, tratas de ser un poquito más precavido o más cuidadoso para tus acciones, desde tus movimientos, tu limpieza, tu postura, ¿no? Pero ahorita como que ya traigo ese chip de sí, de alguna manera, ser más congruente, ¿no? Y decir, oye, pues si quiero ser una persona que tenga una postura erguida, pues voy a trabajarla cuando esté solo también, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y yendo a lo del sonorense o a la cultura que tenemos aquí en la zona, independientemente, porque me ha tocado afortunadamente a lo largo de mi vida estar con extremos socioculturales, desde gente
desde educación muy precaria, condiciones económicas muy complicadas, hasta gente con una educación muy nutrida y un poder adquisitivo importante. Pero esa característica de la sinceridad y la franqueza, o de repente hasta no tener filtros, sí se nos da muy bien, creo yo, ¿no? Y tenemos de alguna manera esa predisposición a ser muy orgullosos o a sentirnos siempre muy firmes sobre nuestra postura, nuestras creencias o nuestros valores, que no necesariamente siempre son los que más nos convienen, ¿no? Pero siempre como que somos muy aferrados, ¿no? a hacer, a pensar y a decir lo que creemos y muy cerrados a escuchar a los demás. Aportando un poquito a ambos, yo creo que, como que se va desenvolviendo, ¿no? Pues yo creo que eso que dices tú, Choco, de que el aferrarte mucho a lo que te gusta, a lo que eres, como que nos da la seguridad también al sonorense de, a lo mejor culturalmente, ir enriqueciendo lo que hacemos, ¿no? Ya sea musicalmente hablando o en cuanto a festividades. Digo, no somos, en cuanto a fiestas y eso, yo siento que no tenemos tanta cultura como en el centro del país, pero siento que lo que tenemos, estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Lo que dices tú, o sea, te arraigas y te gusta lo que tienes y lo vas evolucionando un poquito. Claro. Más, ¿no? Sí, yo creo que como que el hecho cultural se me hace que viene no nada más de la producción y de las actividades primarias, porque no, como que nacen estos nichos culturales. Luego pienso que acá podemos pensar que no hay cultura, ¿no? Porque yo veo igual como el Hermosillo, como el nacimiento real de la autenticidad que tiene, porque pues tenemos poco tiempo de existir como sociedad, voy a decir. Y apenas ahorita estamos como dándonos cuenta de esa autenticidad, ¿no? Yo lo siento, y entonces empiezan a existir como todas estas cosas raras, nuevas, que no se ven, que ahorita están saliendo como de las profundidades, ¿no? Y que son parte de lo que está creando la cultura o de las cosas que veremos en los próximos años, ¿no? Yo siento que, aparte de lo que dices tú, como que todavía está muy underground, así muchas cosas culturales, y sí es cierto, como que antes éramos más nómadas, pero ahorita estamos ya súper arraigados, pero está bien padre, que más adelante ya va a estar como que más evolucionado todo, ¿no? Porque sí se siente y se escucha crecimiento culturalmente de diferentes rubros, y así como dicen, tiene mucho que ver con la personalidad del sonorense, ¿no? Hace poco hablábamos, no sé si lo escuchaba en una plática, no recuerdo exactamente dónde, pero hablaban precisamente de, súmale pandemias, globalización, medios de comunicación inmediatos que tenemos, de cómo como individuos, como cultura, como representantes nacidos de alguna zona en particular, algún país y demás, estamos buscando, sí, a lo mejor globalizarnos con ciertas cosas como medios de comunicación, tecnologías y demás, pero a su vez estamos descubriendo y escarbando, volteando para atrás de nuevo a conocer, y ya gente está orgullosa, porque muchas veces nuestra idiosincrasia o nuestra creencia cultural de sentirte culto o conocedor de algo era ser como alguien ajeno a tu origen, ¿no? Y ahorita en comida, en música, en arquitectura, o sea, están sucediendo esas cosas. A mí me encanta porque pues, lo estamos viendo ahorita, que decías un poquito de lo que pasa aquí en la ciudad en particular, donde de repente, pues sí, volteabas al centro, volteabas al sur para ver tendencias de diseño, para ver tendencias de cómo hacer un restaurante, y ahorita, pues, gente desde muy joven hasta gente inclusive muy madura que está rompiendo sus mismos paradigmas, sus mismos esquemas de hacer cosas. Obedecen a eso, creo, ¿no? Al interiorizar un poquito y volver a decir, oye, pues, traigo esto en la mano, ¿no? Y pues, ¿qué sucede si lo agarro con lo que hay acá, que sí me gusta, y lo llevo a lo local? Y se crean cosas bien fregonas, ¿no? Lo estamos viendo en murales en la ciudad, lo estamos viendo en restaurantes, con platillos de comida, lo estamos viendo en la arquitectura. Como que es algo lógico, ¿no? Sí, o sea, como que se me hace que nace desde una postura lógica, así como que es lo que tengo que hacer y eso es lo que hago, y sin pensar como, esa es la
tendencia un poco y como este como tema inmaduro de hacerlo, ¿no? Y tenemos ganas, ¿no? O sea, como que tenemos ganas de que sume, que haya más, o sea, que siga creciendo, sí, ¿no? y acaban existiendo cosas ahí que son más auténticas por eso mismo, pero son lógicas porque lo haces por algo, pues, ¿no? Es Sí. como te dio a ti pensar que harías algo, ¿no? Wittgenstein decía, yo soy mi mundo, ¿no? O sea, yo soy, aunque a lo mejor estamos excluidos de cierta subcultura, eres eso porque estás aquí, pues, ¿no? Y lo ves y entonces, quieras o no, ya existe en ti, pues, ¿no? Y te conviertes en ello. Y como digo, estos cambios que ahorita me vienen a la mente, como esta historia de Nueva York en los 90s que empezaron a embellecer todo lo que estaba lastimado en la ciudad, ¿no? Como limpiando los vagones del tren y creo que fue Giuliani. Y lo siguieron haciendo hasta que la percepción de la ciudad para la gente dejó de ser un tema conflictivo. Entonces la misma gente dijo, oye, pues estoy en un lugar que cuidan, entonces yo también tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces como que ciertos actos aferrados desde cierto punto de vista como social o psicológico empiezan a nacer también aquí en la ciudad, ¿no? Como el tema gastronómico, que es como el más palpable. Sí. Y yo siento que es el tema de la cheve, ¿no? De la ¿no? Sí, o la comida también, ¿no? Como que la van embelleciendo, ajá. Ya no se está con la calle. Como que pienso en el señor sentado echándose una caguama y luego evolucionándolo, no sé, unos 50 años y ahora estás en un lugar echándote y cenando, pero no, es lo mismo, pues, ¿no? Sí. Pero es una propuesta distinta. Pues digo, compartiendo un poquito con lo que nos dices, Bernardo, de los murales de la ciudad de Nueva York, que digo, quedó un poco abandonada y la fueron como que embelleciendo, los parques lineales, todo lo que fueron haciendo en la ciudad para que el usuario se sintiera mejor. Yo creo que aquí en Hermosillo también está pasando algo similar y alcanzas a ver ya no tanto el graffiti, ¿no? Como era antes, urbano, ahorita ves más arte, ves cómo se embellecen los edificios, las ciudades, la iluminación. Yo siento que eso también va mejorando la ciudad y eso pues ayuda mucho a la gente pues, que vivimos en la ciudad para mejorar el estilo de vida, ¿no? De todos. A mí me gustaría aportar un poquito sobre las aspiraciones que van dentro de la cultura y la identidad que tengamos cada uno de nosotros y lo pondría en este contexto sobre la diferencia entre el deber ser o el querer ser. Hace poco yo tengo amigos de LGTB, todo este movimiento, ¿no? Y me tocó estar en la marcha hace poco. Acompañé, llevé a mi hijo y estuvo también mi pareja ahí y marchamos y demás. Y toda esa marcha estuve reflexionando sobre cómo estas nuevas generaciones que ahora en modo bullying apodan mazapanes y pues otras cuestiones ahí por su sensibilidad o por su... me toca dar clases también en la universidad y pues tengo mucho contacto con nuevas generaciones en cuanto a su acercamiento y pensamiento y más. Pero en esa reflexión dices, y lo sigo pensando y cada vez lo fortalezco más ese pensamiento y me convenzo más de cómo se puede canalizar esa sensibilidad, esa apreciación, ese gusto por el arte, por el medio ambiente, por el respeto y la tolerancia al prójimo, para llevarlo a un nivel bien interesante, sumado al contraste de nuestra división marcada de que tú hombre, tú mujer, naces y tienes que hacer así, y este es lo del camino correcto, y a eso me refiero con el deber ser, ¿no? Que digo, también tiene sus cosas muy rescatables, ¿eh? También hay que, digo, yo veo figuras conservadoras que también tienen mucho valor, ¿no? Pero hay una mezcla o una transformación generacional que está sucediendo ahorita que creo que puede, si lo cuidamos y lo encaminamos bien, puede convertirse en algo bien interesante para nuestro estado, para nuestra ciudad. Yo creo que todo eso hace que la cultura se enriquezca, ¿no? O sea, eso es importante que exista y que se demuestre y se celebre, ¿no? Como en esas marchas y como en ese tema de expresión social, ¿no? De la forma en la que sea respetuosamente, ¿no? Claro. Y yo a final de cuentas creo que eso es lo que hace que una ciudad sea rica desde su contexto pues social, ¿no?
Bueno, sobre la ciudad contemporánea podemos deducir que ha ido cambiando en diversos temas, muy amplios y muy vastos, sobre todo movilidad, infraestructura urbana, aprovechamiento de recursos. Y creo que estamos en una etapa en donde necesitamos hacer conciencia precisamente para aprovechar prácticamente todos los recursos y seguir algunas tendencias como el aprovechamiento de las energías renovables, aprovechamiento de agua, energía solar y diversos temas. Claro, claro. A mí me cuesta mucho trabajo a veces tratar de homologar la parte de la arquitectura propiamente contemporánea contra la realidad contemporánea, pues, o de la influencia social, la cultural, lo que ha sido el ser humano en su interpretación propiamente, ¿no? Porque nosotros como Hermosillo, como estado de Sonora, somos una influencia muy peculiar de un sinfín de variables. En nuestro caso, pues obviamente pegados a la frontera, siendo Hermosillo una ciudad que tenía variables de migración, como platicábamos en distintas mesas como la historia. Hay perdidos los vestigios de lo que sucedió en la arquitectura histórica, por así decir, de nuestro México, que sí vienen acentuados en otras ciudades. Entonces llegas a la ciudad de Hermosillo y hay una pérdida de la nitidez de esa visual urbana que te va hablando de lo que sucedió en una etapa de la historia o la cronología de la historia. Entonces nosotros, o por diversas actividades culturales, diversas actividades económicas, se fueron perdiendo en el tiempo, malinterpretando, pero sí hay un punto de partida que platicábamos hace rato, cuando llegan los primeros vestigios o las primeras obras de los arquitectos contemporáneos, como en el recinto en el que estamos en este momento, pues que la Universidad de Sonora, el edificio del Museo Biblioteca, hecho por el arquitecto Felipe N. Ortega, empiezan a acentuar, por así decir, un nuevo crecimiento de la ciudad, ¿no? Empiezan a migrar también poblaciones de la parte de la zona serrana y empieza a tratarse la ciudad no nomás como un estado de negocio, no nomás como una actividad industrial, sino que empieza a haber asentamientos, empieza a haber modificaciones en los intereses económicos de la ciudad y como resultado, pues oferta de vivienda, nace, por así decir, la colonia Pití, que es una interpretación muy interesante de ese movimiento para nosotros, con la influencia, por ejemplo, de los arquitectos Palacios, del arquitecto Aguilar, el arquitecto Marín, que empezaron a trabajar obra ya de un movimiento propiamente contemporáneo, un movimiento moderno, empieza a ver, vamos a decir, estas primeras aplicaciones, pero eso tiene que ver como de una óptica arquitectónica, porque en sí, por ejemplo, pues nuestra ciudad ya tenía sociológicamente ciertos comportamientos que hacían intereses como por ejemplo el tema del ferrocarril, el tema de acercarte a la frontera, el tema de negocio con los puertos como Guaymas y demás. Es creo para mí muy difícil definir como una época en la cual estamos ya hablando del Sonora contemporáneo, porque hay mimetizaciones sociales, económicas, ideológicas, culturales y arquitectónicas que quizá no están en la misma sintonía o en el mismo tiempo forma, pues. Entonces para mí es algo interesante tratar de visualizarlo, pero muy difícil de interpretar, pues, ¿no? Yo creo que así como digo, estás diciendo varios puntos que veo importantes para lo que es ahora, ¿no? Hermosillo, que estamos, o sea, tenemos muchos elementos, estamos rodeados de muchos puntos que eso hace que culturalmente, o más bien nos volvemos como un centro atractivo para mucha gente, ¿no? Así como lo que dices, tenemos el puerto en Guaymas, tenemos un chorro de carreteras, ¿no? No sé, igual nuestras vialidades y la ciudad empieza a crecer y tenemos mucho terreno, ¿no? Entonces también mucha gente de fuera empieza a verlo atractivo y empieza a hacer inversiones. Por eso también tenemos un chorro a lo mejor de maquilas, hay muchas maquilas y eso invita a que la gente de fuera venga a invertir dinero y eso también de cierta forma nos está ayudando a crecer mucho. Y también por eso como que buscamos resaltar y acentuar lo que tenemos como raíz, gastronómicamente, musicalmente, arquitectónicamente. Entonces como que todo eso siento que nos ayuda un poquito a reforzar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para la ciudad, ¿no? Para que... Claro. Como lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, ya es interesante que a escasos años empiecen a haber intereses, por ejemplo, por la recuperación de recursos naturales, cuando otras ciudades han estado evolucionadas desde hace muchísimas décadas de forma adelantada, y no porque la ciudad, propiamente nuestra ciudad de Hermosillo,
tenga deficiencias, por decirlo así, económicas o de los mismos recursos, sino hay una interpretación sociocultural que quizá no tenía ese sentido de apropiación. Porque cuando tú estás, vamos a decir, migrando entre movimientos, entre comunidades o entre intereses económicos, pues no hay alguien que verdaderamente asiente una realidad para poder prospectar en dónde me voy a quedar, cómo voy a crecer y demás. Entonces ya Hermosillo tiene algunas décadas que empieza a generar ese tipo de producto que obviamente deja vestigios de esa pequeña transformación hacia una ciudad más contemporánea. ¿Por qué? Porque digo, poniéndole una realidad, Sonora nunca ha tenido dificultades comparado con otras ciudades de la centro de la República o sur de la República, o estados más bien, donde por ejemplo los recursos naturales o económicos sean un problema, la minería, la pesca, la ganadería, son siempre identificaciones de éxito dentro de nuestro estado, pero curiosamente no se compara con el resultado que se ha logrado en la arquitectura, en el desarrollo urbano y en un sinfín de productos, ¿no? Sí, eso es lo que dices totalmente, pues hay una aportación al Producto Interno Bruto en el caso de la minería, la pesca, la inclusión de la industria aeroespacial. Vemos ahorita, acaba de poner un centro de distribución Amazon, o sea, ¿por qué se interesa en Hermosillo? Claro. Hermosillo en años anteriores, en 2016 me parece, estuvo dentro de las primeras ciudades más habitables según un estudio. Sí, sí, sí. Entonces, pues digamos que tiene una localización privilegiada, ¿no? Tenemos muy cercana a la frontera, tenemos el puerto de Guaymas, tenemos una playa a pocas horas que es el Bahía de Quino. Entonces, yo creo que como vemos a la ciudad en 10 años, pues diría que hacia el mismo rumbo, ¿no? Un crecimiento en la parte industrial. Yo creo que van a venir nuevas empresas a apostarle a Sonora en este caso. Y también lo vemos en el caso del aprovechamiento de los recursos. Yo creo que también sube un poquito a todo lo que dices que va jalando y que va apostando a que la gente le apueste a la ciudad. También tenemos muchos hospitales, ¿no? Infraestructura, públicos, sí, privados, equipamiento. También es atractivo para el foráneo, ¿no? Tener algo súper preparado para recibir cualquier tipo de empresas, ¿no? Universidades también, ya cada vez tenemos más universidades, más carreras. Digo, siento que de todos los lados va creciendo Hermosillo y eso va enriqueciendo y hace que sea un lugar más atractivo para mucha gente, ¿no? Muchas Claro. empresas. Claro, sí, y una realidad verdaderamente importante a rescatar dentro de todo, obviamente esa evolución que sí es evidente dentro de nuestra ciudad, es que a escasos años ya podemos ver que hay resultados de la planeación. A final del día, pocas ciudades de México habían apostado por la planeación y quizá nosotros todavía estamos sembrando, o más bien empezando a cosechar los primeros elementos o resultados de la parte de la planeación, ¿no? Entonces, el Instituto Municipal de Planeación aquí en Hermosillo sí ha hecho ese estudio experimental, ese ejercicio que dé como resultado una visión a largo plazo. Y eso es un parteaguas de lo que va a suceder, como bien lo dices, con respecto al resultado futuro de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos mucho que esperar, aparte de la condición ya propia, natural, geográfica de nuestro estado, con una inclusión de la planeación, porque ya hay un interés obviamente legitimizado en la regulación de cómo crecer de una manera ordenada y potencializar los recursos que ya tenemos. Pues. Me parece sumamente importante eso, ¿no? Porque a fin de cuentas, pongámoslo así, como una ciudad en desarrollo en el que tiene de dónde aprender, ¿no? Si volteas a ver a las grandes metrópolis, en el caso de México, pues aprender de su misma planeación que ellos y tratar de a lo mejor no replicarla, sino mejorarla, ¿no? En diferentes puntos de asentamientos y la misma traza urbana. Yo veo un claro entendimiento hoy, después de esta pandemia, de las prioridades, de obviamente la gente que se involucra en la inversión a macro dentro del estado. Veo un claro entendimiento de las prioridades en la infraestructura y el equipamiento de nuestro estado, una clara prioridad de lo que quiere ser como ciudad la sociedad en Hermosillo, buscan lo que necesitan en materia de vivienda, en materia de movilidad. Entonces eso es un punto de partida que va a dar un resultado a corto y a largo plazo, obviamente a mediano plazo también, pero a corto plazo porque ya
ya la exigencia no es no es materia de ideología, sino la exigencia es legítima. O sea, la ciudad o el ciudadano se cuestiona dónde, por qué y cómo quiere vivir, cómo quiere trabajar, cómo quiere desarrollar su concepto de felicidad. Y como lo que hablamos hace rato del sentido de las prioridades reales y legítimas, ¿no? Entonces yo veo una buena expectativa, ¿no? Yo también, por más calor que haga, siento que, así digo, palabras más aterrizadas, y digo, terrenales, es como nos gusta lo que tenemos, nos gusta la ciudad. Siento que nos interesa mucho a todos verla crecer y creo que en todos los rubros, o sea, las apuestas de las empresas que vienen de fuera y la gente que le está invirtiendo aquí, tanto a sus casas como a la infraestructura, siento que todos queremos ver crecer, ¿no? Y fortalecer todo. Yo sí creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino.